Bueno, vamos a empezar la clase. Se trata de seguir con este trabajo de comprender un poco la meditación y desde mi parte pues intentaros ayudar a sortear las dificultades que pueden haber en el proceso de la meditación o también aclarar cualquier cosa. Mira, me pregunta Norberto, que es un amigo de Canarias de hace años, que si está dando clases a diario. A ver, yo te contesto ahora porque todavía no estamos empezando, de hecho, pero no, cuando me quito las gafas ya no leo lo que pone en el móvil, ¿eh? O sea que hasta el final. Bien, sí, lo que estamos haciendo, he hecho un sistema online, o estoy construyendo, lo mejor dicho, que se llama Karuna Schoolhouse, como la live de Instagram. Y desde aquí pues estamos ofreciendo todo tipo de actividades online. Lo que pasa es que poco a poco, lo estoy construyendo, está en construcción. ¿Vale? Entonces lo que hacemos es, de momento, ya está aquí, que es los lunes, en el espíritu que teníamos de Asociación Karuna cuando estábamos en Las Palmas, pues los lunes de 6 de la tarde, hora peninsular, o sea, a las 5 hora canaria, doy una clase de Qigong que vamos haciendo una evolución de lunes en lunes, es decir, vamos haciendo un trabajo de fondo y luego pues cada lunes añadimos alguna cosita más. Hola Pilar. Y luego pues en los jueves damos clase de meditación, esta clase, también a la misma hora, a las 6 hora peninsular, a las 5 hora de Las Palmas, y bueno, también me parece que en Londres es las 5, ¿vale? Por si hay alguien de Londres. Y nada, la idea es pues iros animando, explicándoos un poquito las cositas, haciendo prácticas y ese tipo de cosas. Y luego también estas mismas clases que las dejo durante 24 horas en live, que me permite el sistema, los grabo también ahora en YouTube. Y entonces está el canal de YouTube Karuna Schoolhouse, que también podéis suscribiros. Y si queréis, pues os animo a que compartáis y expliquéis por ahí qué está esto, que es una cosa muy chula. Vaya, ojalá lo hubiera encontrado yo cuando empecé a meditar. Entonces todo era más complicado porque todo lo que había sobre meditación eran libros un poco espesos a veces, porque mucho está influenciado por la influencia hindú y china y estas cosas y japonesa. Y claro, son otras formas de pensar de las que tenemos aquí, ¿no? De hecho, el libro que escribí fue una especie de síntesis de todas las cosas, tanto de crecimiento personal como aspectos de la vida diferentes de los que no se suelen hablar, y también el propio proceso del camino de desarrollo como persona y espiritual y meditativo en todos sus sentidos. Pero también era un libro, para intentarlo explicar, es un libro que se explica todo de una forma sencilla, ¿vale? Y bueno, pues esta es la idea, ¿no? Vale, que dice, un abrazo, Norberto. Pues nada, ya sabes que Norberto, si quieres, en YouTube también me encuentras, estaremos allá. En Karuna Schoolhouse igual. Vale, muy bien. Sigo. Entonces, esta es la idea. O sea, la idea es, vamos a ver, ¿qué es esto de meditar? ¿Puedo hacerlo yo? ¿Me va a servir para algo? ¿Tiene algo que ver conmigo? ¿Esto es algo solo para las personas que son así más trascendentales y más yogis y tal? ¿O es para esta gente también, bueno, yo qué sé, que está investigando siempre cosas raras y tal? No, ni esotéricas, en absoluto. O sea, la meditación es una cosa muy sencilla. O sea, es como... Pero bueno, ¿cómo no os habéis dado cuenta? Que es que esto tendría que enseñarte en el cole. Vaya, yo de hecho he dado clases en colegios a niños de 6 años y de 8 y de 10 años y de 12. Y bueno, me ha sorprendido gratamente en los últimos años que es una cosa que se empieza ya a desarrollar, o sea, que se empieza a tener en cuenta. No como clase regular, que estaría genial, pero sí al menos como experiencia puntual, con lo cual vamos abriendo nuestra mente a esta posibilidad de incorporar la meditación en nuestra vida ya desde bien pequeñitos y luego ya de mayores pues ya el camino que cada uno lleve. Bueno, ¿cómo fue? La meditación no es tan rollo, ni tan complicada, ni tan nada de nada. Es simplemente una cosa que consiste en hacer un proceso contigo mismo de aprender a estar contigo en silencio, sin moverte y sin tener pensamientos, entre comitas, ¿vale? Porque vamos a aclarar que una cosa es que tú estés pensando porque quieres pensar, ¿vale? Y otra cosa es que tú no quieres pensar y tu mente continúa haciendo cosas, continúa emitiendo imágenes, pensamientos, recuerdos o lo que sea, ¿no?
La cuestión no es eso, la mente es como los pulmones, es decir, tú dejas de respirar y el cuerpo va a seguir respirando. Métete debajo del agua, al cabo de un minuto, no sé, depende de la capacidad pulmonar que tengas, tus pulmones van a empezar a moverse solos porque quieren respirar, ¿vale? Cuando le falta azúcar a tu cerebro, tu estómago hace, se contrae, empieza a hacer ruidos, o sea, tu cuerpo tiene sus propias realidades y tu mente, mi mente, la mente de todos, tiene sus propias realidades. Por lo tanto, no se trata de eso, no se trata de no pensar o mantener la mente en blanco. Olvidaros, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con un desarrollo, una capacidad, digamos, primero de poder frenar. O sea, de coger tú, lo que sea que estés haciendo en tus actividades diarias promedio, ¿vale? Y coges y te paras, ¿vale? Y te paras y ¿qué haces? Inténtalo. Siéntate en el sofá, quédate quieto y estate, nada, recostado, sin hacer nada, ¿eh? Pero sin llamar, sin coger el móvil, sin ver la tele, sin leer un libro, sin ponerte a pensar en nada, solo estar quieto, ¿eh? Sintiendo tu casa, tu habitación. Es súper sencillo, ¿vale? Me acuerdo una vez que lo hice yo, qué complicado, ¿vale? Porque aunque es sencillo, es muy difícil, porque estamos acostumbrados a continuamente estar haciendo cosas, ¿vale? Entonces, en la otra clase os estuve hablando de que el sufrimiento puede ser un motivo, si somos conscientes de cómo este sufrimiento nos rodea en la vida, puede ser un motivo para ponernos a meditar, porque hay que tener un motivo, ¿vale? Si no tenemos un motivo, normalmente haremos lo que más nos impulse, ¿eh? Si tenemos hambre, pues comer, si tenemos ganas de charlar con alguien, pues llamar a un amigo, si tenemos ganas de trabajar o de tener dinero, yo qué sé, lo que sea, ¿eh? O sea, nuestro día a día se convierte al final en un conjunto de movimientos que muchas veces están impulsados por una rutina, y a veces por necesidades también de fondo que tenemos, ¿no? Y a veces imperiosas, ¿no? Como ahora veremos cuando acabe todo este proceso y volvamos a la vida ordinaria, va a haber un proceso económico complicado, ¿eh? Vamos a ver qué ocurre. Ya sabemos que hay gente que no, que estará muy bien, porque siempre están bien, pero hay mucha gente que no va a estar nada bien. Bueno, lo vemos, ahora de aquí a unas semanas. En cualquier caso, lo que ocurre cuando te paras, es que no puedes, es que hay algo en ti que te está empujando a seguir en otro movimiento, ¿vale? Vale, pues una de las cosas que hacemos cuando queremos meditar es aceptarnos, ¿vale? Acéptate, o sea, acéptate como eres, acéptate así, acéptate así. Si ahora tienes ganas de moverte, pues te lo reconoces, te lo aceptas y es como un buen truquito que puedes tener es separarte de eso, de esa voz o de ese impulso interior, ¿vale? Es un fracción de momento, ¿eh? Es el fracción de momento en que gana tu ego o ganas tú, ¿vale? Y luego habla un poco de quién es tú, ¿vale? Entonces, el ego está ahí, haciendo cosas. Fíjate, el ego, sobre todo, tiene dos, digamos, movimientos, ¿vale? O cosas o situaciones que están provocando continuamente su existencia, ¿vale? Y una es el protegernos y la otra es el cuidarnos, ¿vale? O sea, ego existe en nosotros como una función mental que está dentro de nuestras estructuras mentales, que se manifiesta en el cuerpo con su movimiento corporal, con sus tensiones corporales, y todo este existir de este ego temporal, ¿vale? Casi siempre es, porque existe de fondo un proceso de cuidar y de proteger lo que somos, ¿vale? Y lo que somos es eso que eres tú muy por dentro, tus sensaciones más íntimas, más internas y más únicas, porque cada uno somos uno mismo. Quiere decir que por muchos amigos que tengamos y por mucho que nos quiera la gente o la familia, estamos solos, ¿vale? Absolutamente solos, tanto para nacer como para morir, ¿eh? Lo único que compartimos esta soledad. Y esto es maravilloso, poder compartir la soledad. Y a veces no podemos compartir la soledad. Eso es otra historia, ¿vale? En cualquier caso, vamos desde nuestra soledad a encontrarnos en nosotros mismos. Y cuando estamos con nosotros mismos, vamos a descubrir que hay una belleza, que hay un amor, que hay una energía, que hay una paz, que hay algo maravilloso en ese estar uno con uno mismo, ¿vale? Eso es la meditación, eso va a ser al final. Pero cuando tú vas a llegar a eso, o para llegar a eso, antes van a tener que pasar otras cosas, porque hay otras cosas que están pendientes de resolver, ¿vale? Y es que no hay nada más. Es como si te fueras a dormir a la cama y tuvieras la casa llena de ratas.
Pues ¿qué va a pasar? Que las ratas se te van a subir encima de la cama, igual te muerden un pie, yo qué sé, ¿vale? Pues te vas a dormir, tu mente está con muchas cosas, ¿vale? Que no las has limpiado, que no las hemos limpiado, y entonces cuando te vas a dormir, ¡pum!, al dejar de llevar el control de tu existencia, pues ese ego que se queda en suspensión mientras dormimos, deja de estar, y entonces un proceso interno hace que las cosas que están pendientes o que tienen mucha energía, pues se manifiestan en la noche también, ¿vale? A veces nuestro nivel de conciencia está tan bloqueado, es decir, hemos perdido tanto ese nivel de presencia, de estar aquí con nuestros sentidos, sintiendo esta vida, que cuando vamos a dormir, durante tiempo y tiempo, no soñamos, ¿vale? Entonces, no soñar no es bueno, ¿vale? Pero soñar, cuando el sueño tiene un sentido consciente, sí es bueno. Y de hecho, el sueño es una forma que tiene nuestra mente de comunicarnos las cosas que durante el día no hemos prestado la suficiente atención, ¿vale? La mayoría de los sueños. Luego hay sueños especiales, que ese es otro tema, ¿vale? Ya haremos otro día un curso de sueños. Bueno, entonces, ¿por qué meditamos en una posición? Porque es una posición perfecta, ¿vale? Es una posición en que cuando lleves un rato quieto, el cuerpo, su energía, se renueva a sí misma, ¿eh? Es como un sistema de autofuncionamiento. Es decir, tú te pones a meditar tumbado, ¿vale? Hay mucha gente que medita tumbado y normalmente vamos a aguantar 20 minutos, ¿vale? 20 minutos no suele haber problemas para meditar tumbado. Alguna persona, si tiene mucha energía, puede aguantar 40 minutos. Pero aguantar una hora tumbados de meditación, eso es malo para el cuerpo, ¿vale? Porque pierde muchísima energía. Hay un momento que pierdes energía y ya no la acumulas. Se está yendo, ¿eh?, en el proceso de meditación. Por eso, la meditación, cuando queremos practicarla como un trabajo para desarrollar nuestra conciencia, nuestra atención, nuestra presencia, ¿eh?, y también nuestra energía y nuestra vitalidad, pues entonces tenemos que practicarla en una posición que se pueda mantener la meditación. Y esta es sentada, ¿vale? También podríamos hacerlo de pie, pero de pie hay un nivel de relajación que es prácticamente imposible tener debido al propio proceso de estar de pie. También podríamos hacerlo caminando, pero meditando caminando tenemos un proceso del cual hoy os iba a dar una mini lección de meditar caminando. Es un proceso por el cual, al estar en movimiento, es mucho más difícil poder mantener la conciencia quieta y pasivamente, digamos, en observación activa, ¿vale? Entonces, bueno, no es complicado, ¿eh? Pasivamente en observación activa quiere decir que tú no estás haciendo nada por dentro mientras estás observando todo lo que sucede, pero tu observación hace que no te estás implicando con lo que está sucediendo, ¿vale? Esto es como si tú estuvieras viendo la televisión y si te fijas, no te fijas, pues estás involucrado con la película que están echando en la tele, ¿vale? Pero si la observas mucho, mucho, mucho en la pantalla, verás que no son más que puntos de luz, de colores, que se encienden y se apagan muy rápidamente, ¿vale? Entonces, en realidad no hay nadie ahí. Solo miro ahí porque yo la tele la tengo ahí. No hay nadie ahí en la tele, ¿vale? Solo hay luces que se encienden y se apagan. Sin embargo, nuestra mente se mete ahí y sigue ese movimiento de la película y nos hace sentir bien e incluso sentir emociones y sensaciones o intelectuales, incluso y mentales, ¿no? Fíjate tú, o sea, eso es porque es lo de siempre. Lo que os explicaba el otro día o el otro. Una energía genera un impacto en la conciencia a través de un sentido y nos genera una experiencia de la vida, de la realidad de la vida, ¿vale? Y esto es así, ¿eh? Luego nuestra mente interpreta esa realidad y la coloca como la realidad que quiere ver la mente. Eso puse el ejemplo de las gafas esas que te hacen ver la imagen como realmente se tendría que ver, ¿no? Que la vemos siempre al revés, pero nuestra mente coloca la imagen derecha y hace que veamos recto, aunque en teoría tendríamos que ver al revés el mundo, ¿no? Bueno, ya os lo voy a explicar eso. Pues es algo así, es decir, te pones a meditar, estás en una posición concreta que tenemos que ir a aprender a estar en esa posición con nosotros mismos, porque va a ser la manera en la que vamos a aprender a poder relajarnos estando en esta posición, ¿vale? Esto sería el concepto. Me parece que en la primera clase que no llegué a poner en YouTube, os hice o la segunda, no me acuerdo, una relajación guiada, para que entendierais que es importante que cuando vamos a meditar, lo primero es relajarnos, ¿vale?
Bueno, lo primero es ponernos. Y una vez nos hemos puesto y estamos en la posición, cuando estamos ya empezando la meditación, es relajarnos conscientemente, ¿eh? Soltar las tensiones con conciencia por el cuerpo, poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, ¿vale? Todo el cuerpo. Por cierto, esta forma de relajación, lo podríais hacer antes de ir a dormir también, ¿eh? No sentado, sino ya en la cama, antes de cerrar los ojos, o perdón, una vez hayáis cerrado los ojos, en vez de poneros en posición de dormir, os quedáis boca arriba con la posición tumbada para meditar, tumbados, o equilibrada, digamos, es con la nuca, la cabeza un poco encajada también, con lo que la nuca queda así relajada, ¿vale? ¿Os acordáis que os dije que los problemas de sueño tienen que ver con las tensiones aquí detrás, ¿no? Entonces intentamos relajar esto, los hombros caídos y tal, los brazos, los codos hacia afuera, ¿eh? No así, esto no es bueno para la energía que queda bloqueada en zonas, así, ¿vale? A estar así es malísimo, ¿vale? Para una dorsal, perdón, la dorsal 2, es muy malo, entonces no pongáis los brazos así, sino así para abajo, las palmas de las manos hacia abajo, ¿vale? Los pies y las piernas abiertas, ¿eh? Normal. Vale, pues desde esta posición podéis hacer, antes de dormiros, una relajación consciente desde la coronilla hasta los pies. O si queréis otro día, podéis probar desde los pies hasta la coronilla. Si lo hacéis cada noche, que esos son 5 o 10 minutos nada más antes de que el sueño ya te venga, que tarda 4 minutos en llegar, una vez nos ponemos a dormir, pues vas tomando conciencia de la relajación, ¿vale? Y luego cuando te pongas a meditar, te va a ser más fácil poder hacer una relajación consciente de tu cuerpo. Vale. Bien, pues imagínate, ya te has relajado, estás en la posición y empieza la meditación. Entonces yo os dije, bueno, pues os propuse un ejercicio sencillo que es observar cómo se expande y se contrae la barriga y no haciendo nada. Bueno, os explico, no haciendo nada, tú no haces nada y tu cuerpo va a seguir respirando, por lo tanto se expande y se contrae, ¿vale? No seguimos el flujo del aire, o la sensación del aire, sino lo que seguimos es el movimiento físico, la sensación física del cuerpo que se está expandiendo y que se está contrayendo, ¿vale? Entonces, siguiendo ese movimiento, que tú no haces nada, cada vez que el cuerpo hace una expansión y una contracción completa, contamos mentalmente 1. Es muy fácil. Estás pendiente, ha hecho 1, ¿vale? 2, 3, 4, tal. Hasta 10. Si podemos llegar a contar 10 veces esta expansión y contracción sin haber tenido ningún pensamiento, podemos decir que nuestra mente está lo suficientemente concentrada. Y entonces ya pasamos a otra fase de la meditación, pero la primera es esta, ¿vale? O sea, tenemos que tener un cierto nivel de concentración. Sin ese nivel no hay nada. Hay varios ejercicios para poder hacer eso. Y el otro día, fíjate que estamos haciendo repaso de clases al mismo tiempo, y el otro día hice una con mantra. Hicimos un Drum Soja, que es un mantra muy bonito, una música muy agradable. Y os dije que si queríais el mantra, pues os lo pasaba. Por cierto, 3 personas me lo pidieron y por fin se lo pude enviar, porque esta semana con las cosas técnicas estoy con un poco de lío, ya resolviendo, ¿vale? Pero bueno, todo va como va. Y lo mismo digo, si alguien lo quiere, pues me lo pedís y yo os lo envío como por las vías que se pueda, ¿vale? Entonces, hacer una cosa que te lleva a cierto nivel de concentración. Y una vez estás en nivel de concentración, te quedas quieto. El sentido de buscar ese momento de meditación, os dije que uno puede ser el sufrimiento. Es decir, estamos sufriendo por algún motivo, y os hablé un poquito de los niveles de sufrimiento, y es el querer entender ese sufrimiento para poderlo transformar o para poderlo trascender, porque transformar sería que ya no es sufrimiento y se convierte en otra cosa, y trascender quiere decir que aunque no puedes hacer nada con ese sufrimiento porque está ahí y existe en esta vida, a ti no te afecta, ¿vale? Y entonces pueden ser 2 vías diferentes, y las 2 están ahí, a veces a la vez. Esto lo haces cuando lo comprendes, y profundizas en esa comprensión, es cuando puedes comprender realmente cómo la meditación actúa realizando este proceso, ¿vale? También hay personas que a veces, yo me acuerdo de una época de mi vida que era muy feliz, y cuando me hablaban de sufrimiento, decía, ¿qué sufrimiento? ¿Qué dices? Pues si yo estoy guay, ¿vale? Pero bueno, es que un aspecto del sufrimiento es que, aunque no te des cuenta, vas a sufrir, ¿vale? Y esto nos va a pasar a todos, porque no hay nada que hacer. Mira, un día, os lo voy a compartir, es un minutito.
tuve un sueño, es un sueño gracioso. A mí los sueños de morirme siempre me hacen gracia. Eh, Porque morirte es renovarte, es volver a ser otra cosa, es el gusano que se convierte en mariposa y ese tipo de cosas. Bueno, en ese sueño me moría. Además era mayor, estaba un poco calvo y todo, me fastidió un poco eso. Y estaba en la cama de este sitio donde vivo ahora, o sea que no sé, igual vivo muchos años más aquí, en este piso. Y estaban mis hijas y mi hijo, mi hija Claudia, mi hija Adriana y mi hijo Paris, más mayores, y mi mujer Ariadna. Y estaban los cuatro juntos alrededor mío y yo sentía mucha tristeza. Y sentía tristeza no porque me moría, que eso me daba igual. De hecho, el proceso de morir en sí mismo es interesante porque creo que es algo que no hemos experimentado nunca. Entonces será toda una experiencia el día que venga. Pero era porque, no, por mucho que querían no hacer que sufrieran, y más las personas, y en especial las seres que yo más quería, pues no podía evitar que con mi propia muerte ellos sufrieran, ¿vale? Entonces era como decir, aunque no quiera, voy a generar y voy a sentir sufrimiento igualmente. No hay nada que hacer, esta es la vida, ¿vale? Pero sí podemos trascenderlo, ¿vale? Y esa es la importancia que podemos encontrar en la meditación. Y os voy a decir por qué. Porque al final, ¿quién es el que sufre? El que sufre es uno mismo, ¿vale? Pero ¿quién es uno mismo? ¿Vale? ¿El ego? No, porque el uno mismo solo puede ser algo que sea de verdad, ¿sabes? Todo lo que seas, que es temporal, no existe, no es importante, no eres tú. Es como tener las uñas largas o cortas, o pintadas o no, o tener el pelo de un color o de otro, cortado de una manera u otra, estar más gordo o más delgado. Eso no eres tú. Eso es temporal, todo está cambiando continuamente. No tiene nada que ver con lo que eres en esencia, ¿vale? Me gusta últimamente decir la palabra esencia, ¿sabéis? Cuando era mediana edad, 30 años, 30 y pocos, una época nunca me ha llamado mucho la atención, pero sí me llama la atención cuando otra persona me habla de estas cosas y dice algo que sea chulo, interesante, ¿no? Entonces me hablaron, una paciente que tenía, de mis primeras pacientes, me habló de una chica que era como una especie de medium, que le decía cosas y entonces me llamó mucho la atención y quise conocerla, ¿no? En un principio solo quise conocerla, pero luego cuando fui a conocerla ya me leyó ahí todas las cartas. Bueno, no era de cartas, era otro rollo. Pero la que me gustó, me llamó mucho la atención que dijo, tú en esta vida has venido a encontrar la esencia. Bueno, esto no tiene tanta importancia, pero cuando dijo encontrar la esencia, algo en mí hizo ¡pah! ¿Sabes? Y digo, eso es, eso es. Por muchas vueltas que dé, no es más que encontrarte a ti mismo lo que eres de verdad, ¿sabes? Lo que hace que huelas de esa manera, lo que hace que tus pensamientos se emiten de esa manera, lo que hace que transformas el mundo de esa manera con tu medicina original. Eso es tu esencia, ¿vale? Y todos tenemos una esencia. Hace un tiempo escribí un haiku. Un haiku es un poema corto japonés que hace referencia a algo trascendental, ¿no? Y en este haiku ponía la apreciada, ¿cómo era? A ver si me acuerdo. En el preciado, en el aroma encontramos la flor, pero su presencia desapareció, o algo así. Bueno, está en mi libro. Vale. Pues la cuestión es que tenemos una esencia que está ahí, ¿vale? Entonces, fijaros, os voy a contar, hoy estoy en plan de contar, ¿eh? Otra anécdota. Hoy somos pocos, así que está bien. Hoy somos cero, alguien somos, espérate. Estoy hablando solo. Ah, no, soy 9. Hola. Bueno, pues hace años se murió mi abuela. Mi abuela es como mi segunda madre, porque en los primeros años de mi vida me cuidó ella, por circunstancias de la historia de la vida familiar. Y bueno, y siempre estaba muy vinculada con ella. Y se murió. Y bueno, cosas de la vida que pasan. Es la única persona, hasta ahora he tenido suerte en ese sentido. Y así de directos, más directos adulto, se ha muerto mi abuela. Y con el sufrimiento que esto implica en su momento. Y entonces, nada, pasaron los tiempos, estaba enterrada en un sitio en Barcelona y mi abuelo estaba enterrado en Águilas, en el pueblo de la familia. Y entonces se orquestó entre la familia para que los restos de mis abuelos estuvieran juntos y teníamos que sacar a mi abuela del cementerio de aquí de Barcelona
y llevarlo a Águilas, ¿vale? Y como siempre estas cosas me tocó a mí. Entonces, nada, fui allá al cementerio, empezaron a abrir donde estaba la tumba y cuando sacaron el cuerpo de mi abuela, que evidentemente después de un montón de años, no sé, 20 y pico, casi 30, pues estaba muy deteriorado, pero eso yo no sentí nada, ¿eh? Lo que sí que me pasó fue que cuando abrieron la tumba salió todo el olor de mi abuela. Y fue sentir ese olor, esa esencia de ella, y me tuve que poner a llorar, es que no pude, o sea, es ella, estaba ahí. Fue mágico, pero mágico de verdad, ¿eh? Tuvimos sus restos con nosotros durante 2 días en el proceso de traerlo a casa, desde casa llevarlo a Águilas y luego enterrarla, y total, que estuvo en un mini baúl pequeñito, bueno, relativamente pequeño, por casa con nosotros, y fue 2 días de como si toda la familia estuviéramos completos otra vez, ¿vale? Mi abuela no estaba ahí, evidentemente, lo que estaba era su esencia, ¿vale? Luego la enterramos y fue a enterrarla, ¡pum! Y se acabó esa especie de alegría que tuvimos durante 2 días. Pues nada, que contaros que la esencia la tienes tú, yo tengo mi esencia, tú tienes la tuya. Encontrar tu esencia es lo máximo que puedes conseguir en esta vida, no hay otra cosa, ¿vale? ¿Por qué no puedes encontrarte con tu esencia? Pues porque hay un ego que está haciendo mucho ruido en nuestro interior, que está continuamente queriéndonos cuidar y queriéndonos proteger, porque nos han hecho daño y porque nos ha faltado cosas y porque nos hemos quedado abandonados, tirados ahí en la cuneta. Y estas heridas las tenemos todos, no hay nadie que no las tenga. Cuando mires a alguien, también la tiene, quien sea, tu peor enemigo, tu mejor amigo. Todos tenemos estas mismas heridas, las compartimos, de cualquier raza, de cualquier especie. Unos con más sangre y otros con menos, pero es la misma herida, ¿vale? Entonces esta herida construye una estructura egoica, y esta estructura egoica eres tú, y no pasa nada, sé feliz siendo quien eres, pero no te quedes ahí, porque si te quedas ahí, cuando venga el sufrimiento, va a venir de fuerte, ¿eh? Y ya os expliqué que cuanto más subimos, más bajamos, y la importancia del camino del medio, que es tener una vida, pues que eso, que no haya ni demasiado de lo bueno, ni demasiado de lo malo, sino por el medio, porque entonces somos capaces de poder mantenernos en un equilibrio más o menos, ¿no? Es mejor siempre el camino del medio, en este sentido, que ya hablaremos otro día. Por lo tanto, en la meditación es importante, cuando nos ponemos a meditar, que tenga un sentido. El sentido es el del sufrimiento. El sufrimiento ya lo un poco el otro día. ¿Y por qué? Porque algo tiene que haber que podamos purificar esas condiciones de sufrimiento que ya hemos tenido, ¿vale? Para poder ir más allá, trascenderlas y coger un camino que nos lleve por algún sitio en el que nos vayamos a encontrar con lo que somos realmente, ¿vale? Y ese proceso, aparte de que es maravilloso en sí mismo, tiene momentos de sufrimiento y tiene momentos de dolor, pero es que es súper normal, porque ese dolor está ahí, no te creas que no está, ¿vale? Está, la tenemos. ¿Qué te crees que es la enfermedad? La enfermedad es tu cuerpo intentando liberar ese sufrimiento que tienes dentro de ti, ¿vale? Entonces, el camino más rápido entre comillas también, es la meditación, porque es un entrenamiento en el que tú te pones a frenar, a parar, a calmarte, a estar aquí, pero si lo dejas solo ahí, tampoco te sirve, e incluso es peor, porque a veces, la de meditadores que he conocido, con su orgullo espiritual de que meditan tan bien y que son tan buenos y tan diferentes y especiales, y que esto es una mierda, con perdón, ¿vale? Pero que no es así, o sea que esto solo te ha de servir para que tú te encuentres con tu esencia, contigo mismo, en tu propia soledad, y no tienes por qué compartirlo con nadie, a no ser que quieras que los demás también sepan estas cosas, pero no como diciendo, mira qué chulo soy que lo he conseguido, porque eso es del ego, ¿eh? Tampoco importa eso. Lo que realmente importa es ese trabajo interior que te permite purificarte de esas condiciones que tienes dentro, y desde esas condiciones purificadas, escoges un camino en el que te encuentras con lo que eres realmente. Y esta capacidad la tenemos, ¿vale? Está en nosotros, es una estructura, pero hay que hacer algo, ¿eh? Esto nadie te va a juzgar ni te va a decir nada porque lo hagas o lo dejes de hacer. Solamente tu espíritu o tu alma es la que va a sentirse mejor o peor en el hecho de que lo hagas o no lo hagas. Y ahí está, nada más. Bien, entonces, la posición ya la hemos hablado, ya la tenemos en algún YouTube por ahí guardada, o sea que no hace falta repetirla mucho. Algún día hay algún pequeño cosita, algún matiz o alguna tontería. Este ejercicio de expansión-contracción pues está bien, yo la uso de vez en cuando, no sé, depende cómo me pilla, o sea, cuando me pongo a meditar,
pues a veces lo uso, mira, vamos a ver, como una especie de control, ¿no? También hay otros que podríamos hacer, bueno, no vamos a liarnos hoy con eso, porque quería hoy enseñaros lo de meditar caminando y va pasando el tiempo. Entonces, volviendo al proceso de lo que es la meditación en sí, que yo quiero el próximo jueves, hablaros de cómo cuando nos pasan cosas podemos usar esta meditación, en la práctica quiero decir, para poder que esa cosa que nos ha pasado, que nos hace sentirnos no muy bien, poder hacer algo para por lo menos entenderla y transformarla en otra cosa o trascenderla, ¿vale? Pero hoy no, que hoy ya llevo mucho rato. Vale, entonces, meditamos. No, yo no medito cada día, ojalá pudiera, pero es que no soy así. Mi ego, ¿vale? No es así. Yo soy más como, en el fondo, un fiestero, ¿sabes? Lo que pasa es que luego tengo el otro lado, ¿sabes? El otro lado serio, ahí, samurái, que me meto dentro de mí. Menos mal, porque si no, para la pérdida. Entonces, vaya broma. Quiero deciros que pasarlo bien, está bien, pero hacer un trabajo serio también está muy bien. Compensar las cosas es perfecto. Entonces, cuando te pones a meditar, y hace tiempo que no meditas, normalmente tu cuerpo está descompensado. Esto es normal, nos pasa a todos. ¿Os acordáis? Os hablaba de la pelvis, que aunque no lo notemos, está desplazada, no está en su posición idónea, porque el equilibrio energético no está compensado en el cuerpo. Entonces, aunque practiquemos Qigong y eso, también hay que hacer meditación. Si nos ponemos a meditar, entonces vamos a notar que se duerme una pierna o la otra en esta posición. Si estás sentado en una silla, también te puede pasar, ¿eh? Y si estás tumbado, también te puede pasar. El que notes que una parte del cuerpo se te duerme, ¿vale? Porque cuando empiezas a meditar, empiezas a cambiar el proceso energético del cuerpo, ¿eh? Acordaros que estamos en una situación inversa a la habitual. En vez de ir hacia, dejamos que venga hacia, ¿eh? Entonces es un proceso inverso la energía. Y está nutriendo el cerebro derecho, que es el intuitivo, el que comprende, etcétera, etcétera. Vale, en cualquier caso, si vas a meditar y notas que te está costando, que tienes poca energía o lo que sea, va muy bien poder meditar también caminando. Y de hecho, lo comenté el otro día creo, las personas que son muy mentales, y vosotros sabéis los mentales quiénes sois, que no hace falta que todo el mundo que es mental sabe que es mental, que está siempre pensando, ¿vale? Pues la meditación caminando es muy buena porque mientras estás realizándola tienes que estar pendiente de la meditación. Mientras que si te paras y eres muy mental, es muy difícil que te quedes en el cuerpo. Y entonces todo el rato estás aquí, en tu mente, ¿vale? En toda la esfera de experiencia de la mente. Y aquí no va a pasar nada porque no estás en el cuerpo, ¿vale? Ni se te duermen las piernas, vaya, los que son muy mentales. Y se pueden tirar una hora ahí meditando y tranquilos, se levantan. Es que no han parado, siguen siendo lo mismo, con la misma pum, 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 ahí en la cabeza, ¿vale? Entonces, la meditación caminando es súper adecuada, ¿vale? ¿Y cómo se hace? Pues, bueno, ya os adelanto, normalmente aprendemos a meditar caminando muy despacio y son 3 movimientos que hacemos con los pies, ¿vale? En cada paso. Pero, cuando llevamos un par de años ya practicando esta forma, más o menos, o sea, para ir un poquito más allá, para hacer que sea más precisa la meditación, entonces en vez de 3 pasos lo hacemos en 6 fases, ¿vale? Pero eso es otro nivel, ¿vale? Entonces ahora voy a empezar a explicaros este nivel básico, ¿eh? Me pondré de pie para poder enseñaros cómo se realiza la meditación caminando. De cara al proceso habitual, digamos, a la pequeña ritual que podáis hacer para hacer la meditación, va a ser parecido, es decir, pues si ponéis una barrita de incienso, lo que sea, o bueno, vuestra historia, la que hagáis, ¿no? Y una cosa, no necesita mucho espacio, pero normalmente yo prefiero meditar haciendo un círculo, ¿vale? En la habitación que esté. O sea que despejáis el espacio y en ese círculo, vamos a decir así, hacéis el paseo, ¿vale? Pero si no tuvierais espacio por lo que sea y solo hubiera un pasillo, pues se podría hacer entre 3 metros de pasillo, ¿eh? Vas y vuelves, vas y vuelves. Pero que sepáis que es siempre mejor dando vueltas a una habitación. Y
al menos en este hemisferio, y no os lo puedo decir en el otro porque no he estado, ¿vale? Y no lo sé. En el hemisferio quiere decir desde el meridiano, o sea, de la mitad del planeta hacia arriba, ¿vale? La energía fluye en el sentido contrario de las agujas del reloj. Es decir, que cuando vayas a meditar caminando en la habitación, lo hacemos siguiendo el sentido contrario que seguiría un reloj imaginario, ¿vale? De la dirección de las agujas. Bien. Y esto nos va a ayudar a acumular energía. El lunes pasado en la clase de Qigong, que ya está en YouTube, os hice 2 ejercicios sencillos para que experimentáis la energía. El lunes que viene haremos otro para que veáis la diferencia, ¿vale? Vale, bueno, pues nada, es que tengáis en cuenta eso, que estéis en habitaciones dando vueltas al revés de la dirección del reloj, y si no tenéis espacio, pues al menos unos 3 metros o 4 de ir hacia adelante, girar sobre ti mismo y volver hacia atrás el tiempo que dura la meditación. Mínimo unos 20 minutos para que sirva para algo, pero podéis estar 1 hora meditando. 1 hora es súper, ¿eh? O sea que 20 minutos está muy bien y media hora también. Vale, pues os explico cómo va esto. Mira, bueno, evidentemente de pie. Ahora no me veréis la cara, son los pies. Bien, estamos de pie y lo que hacemos es decidir que vamos a dar un paso. No vamos a decidir nada más. No estás pensando en voy a dar la vuelta a la habitación, no sé qué, sino que voy a estar aquí, en donde estoy, y voy a dar un paso, ¿vale? Entonces, como en la posición de Qigong en el árbol, me pongo delante, un poco dobladas las rodillas, ¿vale? Los brazos relajados, mirando hacia adelante, a 3 metros de distancia, con los ojos abiertos. Esta se realiza con los ojos abiertos en un principio, y decidimos que vamos a dar un paso. Entonces cogemos todo el peso del cuerpo, lo apoyamos en un pie, y con el peso apoyado en el pie, decidimos que vamos a levantar la pierna. Entonces la levantamos. Espera, quito la banqueta. Vale, entonces la levantamos. Luego decidimos que vamos a adelantar el pie, y entonces lo adelantamos. Y luego decidimos que vamos a bajar el pie, y lo bajamos, ¿vale? Sencillo. La manera sería, cuando levantamos, llevamos hacia atrás el pie. Cuando lo vamos a adelantar, cogemos un poco de fuerza y lo movemos así, ¿eh? ¿Os fijáis? No avanzo así normal, sino que subo desde atrás, estiro un poquito hacia atrás y luego adelanto hacia adelante y por último caigo. Y cuando cae el pie, no cae de cualquier manera, no cae plano como con el talón o así, sino que cae con la zona metatarsa, ¿eh? Esta zona de aquí y los dos, el dedo gordo y el de al lado, esta zona de aquí, ¿vale? Entonces, mira el pie, para atrás, viene hacia adelante, ¿vale? Y baja, tocando primero esa zona y ya descansando todo el pie, ¿vale? Hemos acabado el paso, nos preparamos para dar otro paso, apoyamos toda la parte del cuerpo en el otro lado, ¡pum! Decidimos que vamos a levantar la pierna y entonces lo hacemos. Decidimos que vamos a adelantar el pie, echamos para atrás, para adelante, decidimos que vamos a bajar, bajamos, ¿vale? Cada vez que vayamos a dar un movimiento, para ayudar a calmar la mente, lo que vamos a hacer es decir mentalmente una palabra que tenga que ver con el movimiento que vamos a hacer, ¿vale? Entonces, cuando voy a levantar el pie, mientras lo hago, digo, subo, ¿vale? Cuando voy a adelantar el pie, mientras lo hago, digo, adelanto. Y cuando voy a bajar el pie, mientras lo hago, digo, bajo, ¿vale? Subo, adelanto, bajo. Muy bien. Entonces, un momentito, me soltó esto. Vale. Vale, ya está. La grabadora. Estoy intentando mejorar el sonido para el YouTube, pero vamos a ver las cosas técnicas. Vale, como os decía, uno decide que va a meditar caminando, se plantea la posición, mira hacia adelante, preparas el terreno, claro, previamente, cuenta unos 20 minutos, más o menos, y con esta velocidad, despacio,
subo, adelanto, bajo, ¿vale? Cambio, subo, adelanto, bajo. Y a esta velocidad hacemos la meditación. Al acabar, es bueno que te vuelvas a sentar un momentito, ¿vale? Me gustaría saber si tenéis todos banqueta, zafu o cosas de estas, o estáis meditando en una silla. Si pudierais ponerlo por ahí, me encantaría, ¿eh? Para saber un poco cuando os estoy enseñando si la mayoría al menos tenéis un sistema adecuado para poder meditar, o por el contrario no tenéis nada y estáis usando una manta o una silla para meditar, porque entonces os haría algún tipo de orientaciones diferentes. Bueno, si os apetece. Ahora no contestaré porque se nos va acabando el tiempo, ¿vale? Bien, pero luego me lo miro, o sea que si lo podéis apuntar os lo agradezco mucho. Vale, entonces, caminando, ya os he explicado lo básico, es súper chulo meditar caminando, ¿eh? Aprendéis a desarrollar sobre todo vuestra fuerza interior. Cuando veáis que tenéis tendencia a no decir no hacer lo que realmente queréis hacer, sino seguir un poco la corriente de los demás, la meditación caminando es muy adecuada, ¿eh? Porque os vais a encontrar, voy a beber agua, un segundito, ya tengo el vasito. Porque os vais a encontrar con vuestra propia fuerza, ¿eh? Cuando empecéis a meditar, todas las cosas que en la cabeza están muy conectadas con esa debilidad que uno tiene, sobre todo normalmente es para mantener la paz y que no haya problemas, pues nos hace perder fuerza interior, entonces te viene a la cabeza. Entonces tú sigue caminando, pisando con fuerza, con conciencia, con presencia cuando pisamos al caminar, y eso te ayudará a coger fuerza en ti mismo, confianza en ti mismo, seguridad en ti mismo. Si os cuesta un poquito al principio, porque estamos demasiado mentales, podemos ayudarnos un poquito ampliando la base. O sea, el problema cuando empezamos a meditar caminando y estamos con mucha energía en la cabeza, es como una especie de, ¿cómo se diría yo? Como un trompo invertido, ¿no? Que es muy difícil de que se mantenga, ¿vale? Entonces, si hay mucha energía aquí, pues se mueve, todo. Entonces, una manera que tenemos y lo notas cuando empiezas a meditar, que no te aguantas bien, que cuesta bastante, ¿vale? Entonces, si os pasa eso, podemos, para ampliar la base ¿cómo se llama?, del eje de gravedad, con la mano izquierda, que creo que la imagen se ve al revés, o sea que esta es mi izquierda, ¿vale? Apoyando el puño en el esternón y el codo separado, ¿veis? No lo tengo así pegado, lo tengo separado. La mano derecha, que es la derecha, mi derecha, ¿vale?, envolviendo a la izquierda, con el codo hacia adelante así también, ¿vale? Con la posición así de los brazos, caminando, mientras meditamos, caminando, ayuda a tener más base y entonces nos ayuda a mantener el equilibrio, ¿eh? Luego ya cuando veis que la mente ya se ha ido calmando y estáis más abajo, pues ya soltáis los brazos, ¿vale? Os animo a que lo probéis. No es una meditación que puedas trascender demasiado debido a estar en movimiento, pero sí va muy bien para bajar la energía de la cabeza, para coger tu propia energía, tu propio poder personal, recuperarlo y, bueno, y sentirte más tranquilo porque tu mente está más tranquila, ¿vale? También ayuda a dormir y todo. Vale. Muy bien. Pues nada, vamos a hacer una pequeña meditación, ya que estamos aquí en finales casi, no mucho tiempo. Voy a coger el gong. Fijaros que no es tan difícil. Voy a encender un incienso. El proceso de sentarse, con la mano izquierda, la derecha encima, los pulgares enfrentados, bien apoyados, las posaderas sobre la superficie en la que estemos sentados, la barbilla encajada, coronilla hacia arriba, hombros relajados. Vamos a tener conciencia de la barriga, abajo, ¿vale? Y relajados, dejamos que la barriga se expande y se contraiga, ¿vale? Previamente hacemos 1 minuto o 2 de dejar que el cuerpo se relaje, ¿vale?
Y toco 3 veces el gong. Acordaros, seguimos el movimiento de expansión y contracción, contando 1, 2, 3. Namaste. Y cerramos los párpados despacio.
Saboreamos la saliva, que es muy rica en energía. Estiramos el cuerpo. Ay. Corta pero buena. Muy bien. Pues el próximo día, jueves de meditación, quiero decir, el próximo día de meditación, el jueves que viene, os enseñaré la meditación de las manos, que es una meditación que ya os expliqué que se hace muy despacio, ¿vale? Y la practicaremos, ¿eh? Entonces veréis cómo ya siempre estamos buscando el hilo por el que te va a ayudar, qué te va a ayudar más para calmar tu mente, ¿vale? Entonces lo más básico es esto de la expansión y la contracción que os decía, pero vamos probando otras cositas porque depende del lío que tengamos arriba en la testa, en el tejado, pues hay que ayudarle un poquito más. Haremos esta meditación de las manos, se hace muy despacio, dura unos 20 minutos así, pero puede durar una hora, pero no haremos una hora. Entonces el próximo jueves hablaré menos y haremos este ratito de meditación con las manos. Muchas gracias por vuestra presencia otra vez aquí y nada, espero veros en otra ocasión reciente, pronto, y que os haya ido bien hoy y que os sirva todo este trabajo que estamos haciendo. Un fuerte abrazo y besitos.